al Señor por este día y este mes tan importante que se resalta la palabra de Dios en toda su totalidad. Entonces, hermanos, gracias al Señor, gracias por su bondad. Ya van para 4 años que la iglesia va a cumplir de que el Señor ya haya permitido abrir las puertas de la iglesia, mis hermanos, como algo de infraestructura, ¿no? Pero gracias es por las vidas que ha permitido, pues, que estemos acá, que nos haya iluminado con su santa palabra. Y eso es lo que hoy vamos a resaltar. Gracias, hermano. Eso es lo que vamos a resaltar el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con la primera la sola escritura, mis hermanos. Entonces, este mes, hermanos, vamos a tener esa oportunidad. Vamos a traer a memoria ese hecho tan trascendental que se vio hace ya 500 años, que va a cumplir el 31 de octubre de 1517. Entonces ya casi se cumple esa fecha tan importante para la historia de la iglesia como tal. La iglesia de Cristo, la que se fundamentó bajo unos lineamientos fuertes sobre la sola escritura. Y ya como sabemos, hermanos, Martín Lutero fue que indirectamente dio inicio a lo que llamamos hoy la Reforma, que es la nueva forma. Es una nueva forma. Y es el título, hermanos, que tiene la enseñanza del día de hoy, que es la posición correcta que debe ocupar la palabra de Dios en la iglesia. Como les dije ahorita, hablando de iglesia como la asamblea, como el grupo de personas que conforman esa iglesia, ¿sí? Entonces, la posición correcta que debe ocupar la palabra de Dios, eso fue lo que Martín Lutero indirectamente pregonó o luchó en su tiempo, un tiempo bastante complicado. Y así, mis hermanos, Martín Lutero puso en alta estima las Sagradas Escrituras para que ocupara un lugar ¿de qué? De suprema autoridad. Y eso ya conlleva muchas cosas para que el creyente, que desde inicios, mis hermanos, desde inicios debe realizarlo. Y siendo así, hermanos, vamos a desarrollar entonces esta enseñanza en 4 encabezados, en forma de pregunta. Y vamos a tomar como referencia la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, los versos 16 al 17. Entonces, en la enseñanza de hoy vamos a observar primero un poco de historia, respondiendo a la pregunta del primer encabezado que hoy vamos a comenzar, es ¿quién logró rescatar tal posición? Dando una respuesta básica, hermanos, donde miraremos algunos de los 95 puntos que clavó Martín Lutero en la iglesia de las puertas de Wittenberg, allá en Alemania. Y que esto, hermanos, condujo a que se le diera la posición correcta a la palabra de Dios como verdadera y autoridad de la iglesia, ya que en ese tiempo, mis hermanos, sabemos que era eclipsada por la iglesia papal. Y por medio de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, de los versos 16 al 17, entonces vamos a contemplar las siguientes preguntas que le vamos a dar respuesta con esta carta. Primero, o ya es el segundo punto, el segundo encabezado, ¿por qué debe ocupar una correcta posición de autoridad? Seguido del provecho que tiene darle esa posición correcta de la palabra de Dios. Y ya terminando, mis hermanos, por último, el propósito que tiene al ocupar la debida posición la palabra de Dios. Entonces, hermanos, quisiera que oráramos para que el Señor nos guíe en esta exposición de su bendita palabra. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, gracias damos a ti. Es por tu misericordia que estamos acá, Señor. Te alabamos, Señor, así como decía el himno, grande es, Señor, tu santo nombre, porque es por tu misericordia que has extendido la mano, Señor, a hombres, a mujeres, a un pueblo, Señor, que es indigno de tu gracia, pero tú te has placido, Señor, y eso nos lleve
nos debe llevar a adorarte, Señor, con gran ímpetu, con gran vehemencia, con gran sujeción. Y gracias por tu palabra, porque es la que nos conduce en ese camino, mi Señor. Damos gracias por este día y por tu palabra, y permítenos, Señor, honrarte en este tiempo. En tu santísimo nombre, amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, el primer encabezado, la primera pregunta: ¿quién dio el inicio para rescatar tal posición? Sí, dice un versículo en la palabra del Señor que cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanecerá. Entonces aquí vemos como un contraste, ¿cierto? El cielo y la tierra que nosotros observamos, y podemos tener una referencia de lo que vivió México ahorita. Un terremoto, mis hermanos, se ve como algo que sobrepasa los límites de cualquier máquina poderosa que el hombre haya hecho, ¿sí? Entonces observamos que el poder de Dios es grandísimo, pero que aún así, hermanos, eso que se ha hecho, que nosotros observamos que se ve con gran fuerza, aún así, mis hermanos, primero pasará el cielo y la tierra que la palabra de Dios. Claro, acá hay un contraste. ¿Cómo va a pasar aquello con lo que la palabra de Dios que se hizo carne va a pesar más que la palabra de Dios? Entonces observamos ya, por lo menos en ese versículo tan importante, que la palabra de Dios tiene gran importancia. ¿Quién dio el inicio para rescatar tal posición? Bueno, ya sabemos, ¿no? Y es importante aclarar, hermanos, para que también nos quede claro, que este mes no le estaremos dando el honor, no le estaremos dando la honra a hombres que el Señor utilizó para rescatar esa posición correcta que se le debería dar. No le estamos dando en este mes la honra ni a Martín Lutero, ni a Juan Calvino, ni a los demás padres de la Reforma, ¿cierto? Sino que al contrario, mis hermanos, vamos a hacer lo que ellos hicieron en ese tiempo tan hostil, como les dije, tan complicado. Vamos a traer a memoria solamente esos hechos que ellos resaltaron y que ellos observaron en su tiempo, que se veía, como les decía ahorita, eclipsado. No le estamos dando la honra a ellos, vamos a resaltar lo que ellos resaltaron, mis hermanos, y que nosotros, la iglesia de Cristo, debe realizar. Así como ellos pusieron su vida por poner en alto la palabra de Dios, así la iglesia de Cristo de hoy en día debe realizarlo, porque fue la que ha transformado con poder a su iglesia, y esa es la sola escritura, mis hermanos. Y hermanos, si no fuera por la sola escritura, ¿cómo vamos a saber adorar a nuestro Dios? Y eso es lo que comprende las otras 4 solas. Si la sola escritura no es la base de la iglesia, no es la base del creyente, ¿cómo vamos a saber darle sola gracia, sola fe, solo Cristo? ¿Cómo vamos a saber quién es nuestro Salvador? ¿Cómo vamos a saber que le debemos dar una gloria correcta a Dios? Solamente es por la sola escritura, que debe ser la suprema autoridad de la iglesia, y eso es lo que Martín Lutero en su tiempo rescató y resaltó con gran ímpetu. Y así como ellos resaltaron, hermanos, esa bendita verdad en su tiempo, nosotros también debemos tomar tal ejemplo, y con gran fuerza y con gran sacrificio debemos pregonar a toda criatura la obra de nuestro Santo Señor Jesucristo. Veamos por qué los reformadores en su entorno histórico vieron lo vital de resaltar la sola escritura. Entonces, vamos a ver un poco de historia, hermanos, porque la verdad, como les digo, vamos a resaltar la palabra de Dios. Vamos a ver algo de historia. La liberación de penas, por lo cual Martín Lutero fue lo que luchó, que vio que la iglesia papal estaba realizando cosas bajo el nombre de mandamientos de hombres. Y la liberación de penas, hermanos, era una práctica no determinada por las Sagradas Escrituras.
sino que era impuesta por la iglesia papal. Fue lo que llevó entonces a la indignación de Martín Lutero, y así comenzó a ir contra ellos. Y es de resaltar, hermanos, que en ese tiempo ir contra la iglesia papal era ya causa de muerte, ya que tenía el poder político y religioso pues en su plena autoridad, ellos la manejaban. Pero hermanos, eso no fue motivo, ya que hay algo que se resalta y que debemos aprender, y eso no fue un motivo para que Martín Lutero y entre los otros padres que seguían de la Reforma, que se destacaron interponiendo sus vidas para enseñar que la posición correcta que debería tener la palabra de Dios era sola escritura y debería estar sobre la iglesia papal. Observemos solamente unos puntos de las tesis de Martín Lutero. La número 24 dice así, dice Martín Lutero, dice: la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de la liberación de las penas. Entonces observamos que la escritura, que debería ser sagrada, era totalmente subordinada, ya que el Papa supuestamente tenía el poder sobre el purgatorio, el poder sobre las almas y así redimir las penas de ellas. La tesis 27 dice: Martín Lutero afirma mera doctrina humana. Predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. A eso iba en contra Martín Lutero. Y la tesis número 28 dice: cierto es que cuando al tinear la moneda, cuando cae en la caja, lo que no sube es un alma. Martín Lutero decía: lo que pasa en realidad es que se lucra cada vez la avaricia de la iglesia papal. Iba en aumento, mas la intercesión de la iglesia solo depende de Dios, solo depende de la voluntad de Dios. Entonces observamos lo que destaca Martín Lutero y a quien va en contra. Y claramente vemos, hermanos, que predominaba la imposición de palabras humanas sobre lo que está escrito en la verdad de Dios, y que aún, hermanos, es triste que en nuestros días se observa. Pero, hermanos, damos gracias a nuestro soberano Señor por su providencia, y porque así como inquietó a Martín Lutero en inquirir en la palabra de Dios, y que Martín Lutero observó la dirección en la que él se dirigía en contra de lo que Dios determinaba, y que lo que la iglesia papal también en la dirección incorrecta que se encaminaba, fue iluminada la vida de Martín Lutero. ¿Por qué? Por la sola escritura, mis hermanos, y la gracia del Espíritu Santo en encaminarlo a su bendita verdad. Y de ahí en adelante a los otros padres que se sumaron y resaltaron doctrinas de importancia, que hoy, hermanos, es el fundamento de la iglesia y que le da la debida y la correcta posición que la palabra de Dios debe tener. Ahora, mis hermanos, habiendo tomado esta referencia, y en nuestro siguiente encabezado contemplaremos bajo qué premisa la iglesia debe dar tal importancia a la sola escritura. Y nos detendremos a meditar y responderemos las preguntas de los siguientes encabezados del sermón en la segunda carta a Timoteo 3, 16 al 17. Creo que ya muchos están ahí, así que acompáñenme a leerla juntos. Dice así: 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a responder la segunda pregunta o el segundo encabezado de la enseñanza de hoy: ¿por qué debe ocupar una posición de autoridad?
Y comienza así este versículo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y quisiera hacer un paralelo, mis hermanos. Quisiera que vayamos a Génesis capítulo 2, verso 17 y me acompañen a leer. Génesis capítulo 2, verso 17. Dice así, mis hermanos. Y antes de leerlo, les hago esta pregunta: ¿cómo inició la vida para el ser humano? Vamos a leer. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermanos, claramente observamos que de algo inanimado, algo que no tenía vida, algo de la nada, por un soplo de vida fue animado algo que no tenía sentido de vida. Lo observamos claramente ahí en Génesis 2:7. Por un soplo de Dios fue creado el ser humano. Y así como Dios creó a Adán, hermanos, que es esta parte, al soplarle, la humanidad muerta en su estado caído, la única manera de que se vuelva o de que vuelva a recobrar, si está dentro de la gracia de Dios, solo le será otorgado vida por el soplo ahora divinamente revelado en su palabra. Entonces vemos como este paralelo. Esto, hermanos, fue lo que resaltó Lutero. En su sabia ignorancia, al escudriñar y al ser iluminado por el Señor, Dios en su gracia le otorgó vida a un hombre que tradicionalmente estaba muerto y sujeto a las palabras muertas de la iglesia papal. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír ¿a quién? ¿Por qué viene la fe? Por el oír a Cristo, ¿cierto? Y el oír a Cristo, ¿por qué medio es? Por la proclamación de la palabra de Dios. Es así como viene la fe. Divinamente soplado es toda la escritura. Es como comienza la primera parte del versículo 17. Divinamente soplado da la traducción de esta palabra en su idioma griego. Es inspirada por Dios. Divinamente soplado. Aquí Pablo, mis hermanos, da una calificación. Le otorga a la escritura, le da una característica única, que es divinamente soplada, que en su totalidad, ¿cierto? Comienza toda la escritura, es un soplo divino de Dios, podemos traducirlo así. Toda la escritura. Cuando nosotros vamos a el idioma original, dice cada escritura, o sea, las cartas, ¿cierto? Las cartas que están en la palabra de Dios, los libros. Entonces, en su totalidad es revelada por Dios, es un soplo divino. Estos dos versículos Pablo pone en una estima muy superior, mis hermanos, a otros libros que en el tiempo se observaba que se encontraban que eran de importancia, ¿sí? Ya que el título de escritor o el título de que alguien sea docto en algo, pues era una posición de una alta estima, ¿sí? De una alta educación que no todo el mundo podía adquirir, o que casi ninguna persona tenía, sino solamente ciertas personas. Entonces observamos que Pablo la pone por encima de todo. Toda la escritura es inspirada por Dios. El paralelo entre Génesis capítulo 2 verso 7 y segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos indica que la única manera, mis hermanos, de recobrar ese aliento que fue quitado por el pecado y nos condujo prácticamente, así como inició la vida humana, al polvo de la tierra, a hacer nada, ¿sí? Sino a merecer esa justa ira de Dios. La única manera de ser recobrado ese aliento es porque, Pablo lo especifica aquí muy claro, es por ese soplo divino otorgado por Dios,
dándonos ese aliento, recobrando, reviviendo, y nos lleva ¿a qué? A adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno, hermanos, que estamos estudiando la doctrina en la confesión de fe, algo de antropología bíblica, sobre el estado del hombre, sobre su depravación, recordando que Dios creó al hombre con una facultad y le dio una voluntad de decidir, pero que por su inestabilidad, por ser mutable, claramente esa voluntad le llevó a pecar, y lo que hoy en adelante nuestra naturaleza está sujeta a ese pecado, a ese polvo nuevamente que vuelve al hombre, y que solamente puede ser recobrado ese aliento divino, ese aliento divino es por la palabra de Dios, por la sola Escritura, por aquel verbo que se hizo carne, por nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y hermanos, quisiera que cada uno tiene su Biblia ahí, ¿cierto? Quisiera que la tomen en sus manos, mis hermanos, y la levanten un poco. Quisiera que hicieran ese ejercicio, su Biblia la tomaran. Y hermanos, si quiere usted palpar, si quiere usted sentir la misericordia de Dios, hermano, la tenemos acá. Aquí tenemos la misericordia de Dios, la podemos palpar, hermanos, la podemos sentir, ¿cierto? A eso, hermanos, es lo que apuntaba Pablo, hermanos, y lo que comprendió, esa magnitud de la importancia que se le debía dar a la verdad divinamente soplada de Dios. Había un valor inestimable que Pablo le daba a la sola Escritura, y que observamos que Martín Lutero y los demás reformadores resaltaron y rescataron. Y hay una frase muy importante que dice Agustín de Hipona. Dice: las Sagradas Escrituras, hermanos, son cartas desde casa. Eso afirma Martín Lutero. Las Sagradas Escrituras son cartas desde casa. Por ello, las Sagradas Escrituras deben ocupar una posición de muy alto valor en nuestras vidas como creyentes, hermanos. Una posición de valor, de honra por cada uno de nosotros, por la Iglesia Universal de Cristo, por el que ha sido iluminado, debe correr, hermanos, a su Señor. Porque gracias a que hemos escuchado la buena noticia, mis hermanos, es que el Señor ha inspirado en nosotros esa verdad por medio del oír a nuestro Señor Jesucristo revelado en su palabra. Y teniendo esto en cuenta, mis hermanos, viendo esa relación, ese paralelo, cuando Dios creó al hombre y le sopló aliento de vida en el huerto del Edén, pero que por su voluntad lo condujo a que su naturaleza fuera arraigada al pecado, y observamos que por su gracia y misericordia, que la podemos palpar, el Señor nuevamente nos sopla su aliento de vida por esta bendita revelación. ¿Tú le das tal valor de Sagrada Escritura como tal la palabra Sagrada Escritura? Si decimos que es la Sagrada Escritura de Dios, hermano, entonces ¿le das tal honor y valor? ¿Es para otorgar vida o para apoyarnos y avalar forzadamente nuestros deseos carnales? Y así que, hermanos, nos reunimos hoy con ese propósito, con esa intención de sujetarnos a esa autoridad que Dios ha revelado. Y con esa intención, hermanos, sabiendo que la sola Escritura, que ese soplo divino que Dios nos ha dado por su gracia para alinear nuestro camino a Él, hermano, venir con esa intención acá a escuchar su verdad expuesta, a que está por encima de nosotros. Así mismo, hermano, cuando usted esté en su casa y vea su palabra, la palabra de Dios, así mismo le dé ese valor, esa posición correcta que le debemos dar, que debe ocupar en nuestros hogares. Si mi hermano la ve encima de su biblioteca, hermano, admírese de esa misericordia que usted puede palpar, tomar e ir para que el Señor divinamente le sople su gracia y su misericordia.
En Génesis capítulo 2, verso 7, el hombre creado sin pecado, creado en perfección por el soplo de vida, al caer en pecado, Dios en su misericordia se plació en revelarnos su voluntad para dar vida al hombre con el fin de conocer la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ya pudimos observar tal gracia. Y ahora, por medio de la bendita palabra de Dios, a quien ha sido revivido por su verdad, le ofrece al creyente ciertos beneficios, que nos lleva al siguiente encabezado, respondiendo a la pregunta: ¿qué provecho tiene la correcta posición de la palabra de Dios? ¿Qué provecho tiene la correcta posición de la palabra de Dios? Aquel que la hace su suprema autoridad, un provecho que es invaluable para su alma sedienta de ella. ¿Qué provecho tiene? Toda la Escritura, como después dice que es inspirada, es un soplo divino, tiene un provecho invaluable. Toda la Escritura es beneficiosa. ¿Para qué? Comienza primero, ¿cierto? Para enseñar. Para enseñar. Proviene de la palabra maestro. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra se le atribuye mucho a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando se le denomina o se le catalogaba o se cataloga esta palabra, cuando la vemos ahí, da la referencia de maestro o rabí. Y este título que se otorgaba a la persona que está completamente capacitada para instruir a aquellos con falta de dirección. Esto es lo que denota esta palabra. Indica que es una herramienta que no tiene valor, ya que su labor primordial es que impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo. El verbo, la palabra hecha carne, esa verdad personificada es la que instruye a nuestro pobre espíritu y también nos regula, como Dios lo determina. Y la correcta posición de la palabra de Dios nos enseña quién es nuestro Señor, sus atributos, ¿cierto? Lo observamos ahí. También cuál es su posición suprema, pero también cuál es la nuestra ante Él. También nos enseña esa buena noticia y cuál es el único medio de salvación. Y también el deber que el creyente tiene ante Dios. La enseñanza es siempre lo básico para todo lo demás. Por eso, ordenadamente se especifica acá en 2 de Timoteo del 16 al 17, se observa como ese hilo que va unido en sí. Entonces, la enseñanza es siempre lo básico, ya que la enseñanza de la sola Escritura también, al ser instruidos, al ser capacitados en nuestro camino, nos va a amonestar, que es el siguiente paso. Toda la Escritura, o es el siguiente beneficio, toda la Escritura, aparte de enseñar, es beneficiosa ¿para qué? Para redarguir. El Salmo 38:14 dice: pero yo como sordo no oigo, y soy como mudo, que no abre la boca, dice el salmista. El hombre en su estado, así lo afirma, como lo afirma el Salmo 38, es sordo. Pero la sola Escritura, como nuestro maestro, de habernos enseñado, de habernos iluminado, son abiertos nuestros oídos para ser instruidos por nuestro Señor. La sola Escritura genera, por la obra de su Santo Espíritu, reproche en nuestro corazón, nos amonesta. Uno de sus fines es reprender la dirección incorrecta en la cual va el creyente. Eso es muy importante. Genera en lo profundo del espíritu del creyente esa convicción de que le está faltando al Señor, ¿sí? A su santo Señor, llevándolo a un completo afán de resarcir ese pecado, esa falta. Por eso nos enseña, nos ilumina y nos redarguye, nos reprocha, nos genera esa convicción.
Por eso la correcta posición de la palabra de Dios es provechosa, hermanos, para generar en nosotros esa certeza de que necesitamos su completo socorro. Y ya después de haber sido instruidos, iluminados, de haber sido amonestados de nuestra condición, ¿ahora qué? Ahora nos corrige. El siguiente beneficio. Toda la Escritura es beneficiosa para corregir. Si el reprender, hermanos, enfatiza el lado negativo de la instrucción, ¿a quién le gusta que seamos confrontados con nuestro pecado si es nuestro deleite? Esa es la parte negativa de la instrucción, pero el lado positivo, hermanos, de la sola Escritura también resalta la corrección. Y esta palabra, hermanos, indica enderezar de nuevo, enderezar el camino de la persona que ha sido reprochada de su condición. Le da una nueva forma a ese camino torcido que la persona llevaba en contra de la voluntad de Dios, a esa persona que iba en declive con su pecado. Y la posición correcta, hermanos, de la palabra de Dios trae este hermoso provecho. Corrige los pasos del creyente, le da una dirección con señalizaciones en su recorrido para que le adore con precisión a su Señor. Es un privilegio, hermanos, ser orientados por aquel a quien hemos ofendido. Y aún así nos da esta obra inerrante, hermanos, esta bendita palabra, la cual corrige nuestro camino, la cual endereza nuestros pasos. Y Pablo le enseña a Timoteo que esta bendita herramienta es suficiente para su labor ministerial. Pablo en esta carta le está indicando a Timoteo de que la palabra que tiene es suficiente. Recordemos que en este momento solamente estaba el Antiguo Testamento. En versículos anteriores, Pablo le afirma que para alcanzar la obra o para entender la obra perfecta de salvación es solamente por la sola Escritura. Y es un privilegio, hermanos. Entonces, Pablo le afirma a Timoteo que es una obra completa para que así él como pastor o ministro en las iglesias donde iba a estar, le iba a ser suficiente para la restauración de los creyentes con la sola Escritura. Y a eso apuntaban los reformadores, hermanos, a rescatar y a resaltar el provecho al cual apunta el ocupar la posición correcta o a darle la debida posición a la sola Escritura, a ese soplo divino. Y por último, así como el creyente es enseñado, fue iluminado con la buena noticia, ahora su deber con la sola Escritura es que capacitar. El siguiente beneficio. Toda la Escritura es beneficiosa, es provechosa, es útil para instruir en justicia. Instruir, esta palabra indica la formación de un niño, la corrección en su carácter, ¿sí? Los que somos padres sabemos que es importante dentro de la disciplina de nuestros hijos. Instruir a nuestros hijos, ¿cierto? Porque es una vida que no conoce muchas cosas. Está creciendo esa pequeña vida. Entonces, esa es la labor. Esa es la palabra que indica instruir. Ahora, cuando la observamos acompañada de justicia, quiere resaltar la manera en la cual se debe entrenar a los nuevos creyentes bajo la sola Escritura, bajo la justicia que Dios determina en la cual debe caminar ese nuevo creyente, y que es suficiente para transformar esa conducta errada, apuntando a alinear su espíritu a lo que Dios determina, reviviendo así siendo revivido así el nuevo creyente por ese soplo divino de Dios al ser disciplinado por las Sagradas Escrituras, como nuevamente afirma San Agustín de Hipona, que son cartas desde casa.
Y eso da una sensación de seguridad y de tranquilidad, de una formación íntegra, que es el fin a la otra parte que vamos a ir. Y ahora, ya después de haber traído a memoria el rescate y el sobresalir de la sola Escritura en un tiempo tan hostil como vivieron los apóstoles hasta cuando la iglesia papal eclipsó también ello, y observamos la premisa de por qué debe ocupar una correcta posición y cuál es el provecho para la transformación de la iglesia. Por último, hermanos, el apóstol nos ilustra con el siguiente encabezado de esta enseñanza, que es su fin, respondiendo a la pregunta: ¿qué propósito tiene el ocupar la debida posición en la iglesia? ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios tiene al ocupar la debida posición, la correcta posición para el creyente que hace parte de ese cuerpo de la iglesia? El versículo 17, mis hermanos, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin, ese es el propósito al cual Pablo le afirma a Timoteo. Entonces, hay un resultado maravilloso que debe ser el fin de todo creyente: que la sola Escritura, que esa palabra divinamente soplada, es la única que puede calificar como perfecto a ese hombre o a esa mujer ante Dios. La sola Escritura es la única que puede conceder al hombre caído una postura de estima o que agrade a Dios, que sea digna. El hombre de Dios, no el lector común, sino el que ha encontrado ella la luz, sabiendo cómo debe adorar a su Señor, ese hombre de Dios es el creyente. Y aquí no se refiere al género solamente masculino. Aquí se habla tanto a mujer como a hombre. El creyente se identifica como hombre de Dios. Primero, porque desea honrar a su Señor con sacrificio, y cuando se observa que la sola Escritura en esa persona es su autoridad inmediata. Ese creyente sabe que la palabra de Dios es su autoridad inmediata, no otro hombre, como hoy en día se ve. El creyente equipado con la sola Escritura, este bendito soplo le ofrece un atributo que se perdió con Adán, el cual fue hecho perfecto, recto, pero que vuelve a ser adquirido por medio de la palabra de Dios. Solo ese soplo divino revelado nuevamente se recobra por la sola Escritura. Sea perfecto, ese hombre de Dios sea perfecto, indica el propósito que Dios ofrece en su evangelio: que el creyente sea idéntico al Señor Jesucristo, recobrando esa imagen perfecta que solo en su bendita obra Él puede ofrecer. Y terminando, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra enfatiza a ser perfecto, ¿sí? Ser perfecto, enteramente preparado, ¿sí? Para toda buena obra. El Espíritu Santo en su obra por la sola Escritura cualifica al creyente, le da las herramientas, le da la condición correcta, la formación profesional para que desempeñe un trabajo específico. Y aquí la palabra de Dios cualifica al creyente, ¿para qué? Para toda buena obra, para la obra que Dios ha encomendado en adorar y glorificarle a Él en este peregrinaje que nosotros hemos observado mucho en Números, ¿no? La acción más sobresaliente, hermano, es alcanzar a su Señor, así como dice Efesios capítulo 4 versos 12 al 13, dice así, lo voy a leer: a fin de perfeccionar ¿qué? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
el versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo entonces vamos a saber cómo llegar al conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cómo vamos a saber a ser un varón perfecto? ¿Cómo vamos a alcanzar esa medida y esa estatura de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? No es por lo que otros digan, no es por lo que la persona que está al frente lo diga, ¿no? No es solo aprendiéndolo viniendo los domingos. Requiere un compromiso más allá, mis hermanos. Así como les decía ahorita, debe tener una autoestima. ¿Por qué? Porque es el soplo divino de Dios revelado. Y así como les dije, les pedí ahorita que la tomaran en sus manos y pudieran palpar la misericordia de Dios, pudieran palpar, hermanos, lo que Él nos ofrece en un libro, en su revelación. Ese libro, mis hermanos, que usted tiene en su casa, de pronto por allá guardado, mis hermanos, de pronto usted es indiferente cada semana a él. Día y día pasa y usted prioriza otras cosas en el hogar y su Biblia sigue llenándose de polvo. Es algo que debemos considerar, hermanos. Si le estamos dando a ese soplo divino esa posición, es de que se pregunten y es de ir, hermanos, al Señor y que usted le pida misericordia por su vida, por ser indiferente a ese soplo divino, hermanos. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a conocer y a darle la gloria solo a Dios si no vamos a la sola Escritura? Este debe ser el fundamento, que lo que nos va a llevar al estudio de este mes, las otras 4 solas. Darle la gloria solo a Dios, cómo adorar a nuestro Señor Jesucristo, cómo saber tener fe, si la fe viene por el oír a Cristo en su palabra, si no nos predicamos el Evangelio a diario en nuestras casas, en nuestros devocionales, ¿cómo vamos a tener fe, hermanos, si la sola Escritura es indiferente a nosotros? La iglesia universal, hermanos, la iglesia invisible como Dios la observa, como una asamblea, como un cuerpo de personas, que por la obra redentora de nuestro Salvador seremos presentes perfectos. Solo la sola Escritura nos va a presentar perfectos, hermanos. Vamos a ser enteramente preparados para saber cómo actuar en un mundo tan hostil ante nuestro Señor y que le agrade nuestros actos, nuestros frutos dignos de arrepentimiento. Solamente por su sola Escritura, hermanos, por la sola Escritura vamos a ser presentados perfectos a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Solo estudiándolo vamos a ser transformados. Y hermanos, alabado sea el Señor por el bendito soplo que nos ha dado, que podemos palpar. Ese soplo divino, por ello debemos valorar la sola Escritura. Hermanos, sacudémonos de esa arrogancia, esa indiferencia a esta misericordiosa obra palpable, porque si no la tuviéramos, hermanos, estaríamos vagando en nuestra ignorancia, esperando el justo juicio de Dios, sin conocer su majestuosa obra en nuestro Señor Jesucristo. Y ya terminando, hermanos, una conclusión muy corta. Deleítate en tu Biblia. Gózate, hermano, tu Biblia. Conoce tu Biblia, pero todo conocimiento debe ser llevado a la práctica por medio de lo que Dios determina en la sola Escritura. Así que, hermanos, preparémonos este mes, como les dije, no honrando a estos hombres, sino resaltando lo que ellos rescataron y nosotros dándole la debida y correcta posición
que debe tener la palabra de Dios en la iglesia. Y terminemos orando, mis hermanos. Amado Señor, damos gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos bajo tu autoridad, bajo tu suprema autoridad. Hoy domingo, Señor, los domingos venimos a sujetarnos. Venimos a estar por debajo de la sola Escritura, Señor. Y asimismo, Señor, como venimos con esta disposición, que en nuestros hogares, Señor, cada vez que veamos tu palabra a lo lejos, desde la cocina, desde el cuarto, podamos darle, Señor, podamos admirarnos de esa misericordiosa obra palpable, Señor, revelada en tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos darle, Señor, la correcta posición que debe ocupar en nuestras vidas la sola Escritura. Gracias, Señor, por permitirnos tener el privilegio de traer este mes a memoria esto que resaltaron aquellos padres de la Reforma, Señor. Poner en alto, en gran estima, Señor, tu verdad. Gracias por este tiempo, Señor, y enséñanos como tu palabra lo indica. Corrige, Señor, nuestros pasos. Redarguye, Señor, nuestro corazón duro, nuestro pecado, para que vayamos con afán, Señor, a tus pies. Y permítenos ser instruidos por tu palabra y poder pregonar tu palabra a otros para instruirles, Señor, para que conozcan que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, que es por medio de tu santísima obra, amado Señor Jesucristo. A ti damos toda la gloria y la honra por la sola Escritura, amado Señor, en tu santísimo nombre, amado Señor Jesucristo. Amén.